Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos, bienvenidas, cada uno a la casa del Señor. Nos disponemos a estudiar la palabra de Dios nuevamente y en esta oportunidad vamos a ir, acompáñenme, en la primera carta del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan. En el capítulo 2. Y nos vamos a ubicar en el versículo 12 hasta el 17. Vamos a estar comenzando a esta explicación. Tal vez no la podamos terminar hoy, pero por favor, vamos a seguir paso a paso lo que el Señor nos dice en esta hermosa palabra. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Vamos a leer el texto hasta el 17. Dice así: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Te invito a que estemos orando. Incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos las gracias por esta tarde. Doy gracias a ti, Dios, Padre, por cada uno de los presentes en esta oportunidad acá en el local. Doy gracias por los que van a escuchar este mensaje a través de las redes sociales, a través de la radio. Padre, una palabra tuya sea, Señor, la que toque el corazón de aquellos que aún no conocen de tu palabra, aquellos que aún niegan la fe en Cristo, y seas tú redarguyendo, actuando, de manera que sean vueltos a ti, oh Dios de los cielos, se vuelvan en busca de tu rostro, se vuelvan en busca de tus fuerzas, de manera tal que tú te agrades de lo que ellos hagan. Pero también la iglesia, Señor, debemos volvernos a ti, Señor, cada día, en arrepentimiento y confesión, porque necesitamos estar agradados en tu presencia. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Juan se dirige a la iglesia. Voy a hacer un pequeño recuento, trasfondo histórico. Dice Primera de Juan, se cree que fue escrita en los tiempos finales del primer siglo. Estaba Juan, bastante anciano, el último de los apóstoles que murió.
La carta de Juan expresa la naturaleza absoluta del cristiano. Es importante, si usted es una persona que está comenzando en el Evangelio, está comenzando a vivir la vida cristiana, y aún aquellos que ya tienen tiempo o tenemos tiempo en el Evangelio, es bueno que estemos siempre leyendo esta carta. Miren lo que dice: expresa la naturaleza absoluta del cristiano. A la luz de las circunstancias, el tema general de Primera de Juan es, oigan esto, el tema general de esta carta es un llamado al regreso a los principios básicos del cristianismo. Juan está atento a lo que está sucediendo en la iglesia. En el tiempo de Juan, el gnosticismo estaba abarcando, esa doctrina estaba abarcando la iglesia, los estaba sacando. Más o menos, vamos a decir así, lo que Pablo hace en Gálatas. Hace una apología, porque el regreso a la ley estaba destruyendo las bases del cristianismo. Y él les dice, van a volver a los viejos rudimentos. Juan habla más o menos de ese mismo sentido y nos hace un llamado al regreso a los principios básicos del cristianismo. La iglesia ha perdido en muchos principios básicos que debemos volverlos a retomar, debemos volverlos a recordar. La adoración a Dios es un principio básico del Evangelio. La adoración a Dios. ¿Cómo adoras tú al Señor? En la presencia de Dios, ¿cómo haces tú para adorarle? Es necesario que recordemos, rememoremos, volvamos, como dice Juan, a esos principios. Aquí en este local, hay un culto de oración el día miércoles. Usted debe recordar que eso es adoración a Dios, adorarle en oración, venir en ese compromiso de adorarle al Señor. Adorarle no es solamente cantarle. Este laxo que acabo de terminar es una introducción al tiempo de adoración acá en la iglesia. Ok, le adoramos cantando, pero predicando la palabra también le adoramos, escuchando la palabra le adoramos, haciendo la palabra, obedeciendo a la palabra, adoramos al Padre, adoramos al Hijo. Comprometiéndome en los servicios, en la actividad, yo alabo y adoro al Señor. Eso es lo que Juan viene advirtiendo, que nos volvamos a los principios básicos del Evangelio. El Evangelio no se queda en una palabra, el Evangelio es un mensaje. Jesucristo predicó un mensaje. Jesucristo predicó un evangelio, y ese es el evangelio de la salvación. Ese es el mensaje que trajo Jesucristo. Otro principio es la fe en Jesucristo. ¿En quién te estás apoyando? ¿En quién te estás afirmando? Es vital que nos apoyemos y nos afirmemos en Cristo Jesús, que dio la vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. Entendamos esto, que el Evangelio
no es simplemente una palabra. El Evangelio es una vida. Vive el Evangelio. Vive el Evangelio. Recordemos que Santiago, la explicación anterior, decíamos que la carta de Santiago es un llamado al Evangelio práctico. Al Evangelio práctico, no teórico. Y es lo lamentable de la iglesia actual, la iglesia de hoy en día, que quiere vivir un evangelio teórico. Soy evangélico, soy cristiano, pero es pura teoría. La vida es un desastre. La vida del creyente es un desastre. Entonces, Pablo, Pedro, Juan y toda la Biblia nos llama a hacer y a vivir un evangelio práctico, una vida práctica cristiana, una vida que agrade a Dios. Eso es lo que ellos escribieron por palabra de Dios, por mandato de Dios, por inspiración de Dios. Eso es lo que quiere el Señor a través de la palabra, llamarnos. Esto que estamos leyendo hoy es un llamado de atención a cada uno de nosotros a volver a los principios básicos del cristianismo. Nada es nuestro, eso es parte del Evangelio, eso es parte de la vida cristiana. Nada es nuestro. Recordemos lo que dijo el Señor: no tengo a dónde recostar mi cabeza. Eso impulsa a la iglesia a vivir en la fe del Señor. Eso nos impulsa a vivir en la fe de Cristo. Pero es necesario que vayamos atrás. Aquel día que hicimos decisión, aquel día que tú hiciste decisión por Cristo, dijiste: yo estoy muriendo para el mundo, estoy naciendo para Cristo. Pero ¿qué sucede con la iglesia de hoy en día? Que ha vuelto a vivir las cosas pasadas y quiere vivir un evangelio presente en las cosas pasadas. Y no puede ser así. No puede ser así. Pedro, cuando se dirige a la iglesia, dice que no os conforméis a los deseos entre los cuales viviste anteriormente. No volvamos a vivir en los deseos que vivíamos anteriormente. Antes de conocer a Cristo, vivíamos en unos deseos del mundo, en unos deseos de ambición, en unos deseos de corrupción. No vuelva a vivir esos deseos que son pasados. Eso es lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Eso es lo que nos quiere decir, llamado al regreso de los principios básicos del cristianismo. Cuando hicimos decisión, vivíamos alegres porque habíamos cambiado de vida. En sí, no habíamos cambiado de vida, sino alguien nos cambió la vida. Alguien nos cambió la vida. Dios, a través de Jesús, nos cambió esa vida. Y vivíamos con, ¿cómo se llamaba eso? El primer amor. Pero ahorita, ese primer amor se ha perdido. ¿Cuántas personas evangelizaste esta semana? ¿A cuántas personas le predicaste el evangelio esta semana? Se ha perdido el primer amor, se ha perdido la evangelización, se está perdiendo la evangelización.
Se está perdiendo el ganar almas. Eso es básico en el cristianismo. El compromiso es básico en el cristianismo. Vuelvo y repito, el cristianismo no es teórico. El cristianismo no es decir, soy cristiano y me reúno con la iglesia los días domingo. Pero de domingo a domingo, o de domingo a 15 días el otro domingo, ¿qué hago yo? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es mi vida? Hay que ser claros y sinceros y honestos. Ante Dios no podemos mentirle. ¿Qué dice el Señor? Que lo que hay oculto es descubierto. Y lo que nosotros tenemos de oculto, delante de Dios, no es oculto. ¿Cómo podemos decir un pecado que está en nosotros, Dios lo ve y aún se mantiene en mí? Se llama un pecado no confesado. No es un pecado, para mí no, para nosotros no es un pecado oculto, es un pecado no confesado. Porque Dios ya lo conoce. Dios conoce tu vida. Es más, Dios conoce lo que vas a pensar mañana. Dios sabe lo que vas a hacer mañana. Dios conoce todas las cosas. Pero ¿qué sucede? ¿Dónde está el principio básico de vivir la promesa de la vida eterna? Hay que vivirla. La promesa de la vida eterna, hay que vivirla. Y hay que vivirla con amor, hay que vivirla con alegría. Soy salvo. Pero, como dijo Santiago, está bien, la fe salva, pero ¿dónde están las obras? Entonces es necesario que entendamos esto. Por eso hago comentarios sobre el contexto de la epístola. Otra cosa que puede también ser parte de esos principios básicos es reconocer que tú tienes el Espíritu Santo. Tú tienes el Espíritu Santo y lo que vas a hacer lo comunicas al Padre, lo comunicas por medio de Jesucristo. Y el Espíritu Santo te va a guiar, te va a orientar, te va a llevar a decidir incluso cuando tengas que tomar una decisión. Vaya, y el Espíritu Santo te va a guiar en esa decisión para que no sea una decisión errada. ¿Qué otra cosa podemos decir? Somos salvos por gracia. Otra cosa del básico del cristianismo, el arrepentimiento. Tú te arrepentiste, está bien. Quizás aquí hay muchos que hoy no se han arrepentido. Aquí hay varias personas que no se han arrepentido. No han confesado a Cristo. No se han arrepentido de su pecado porque quieren vivir en el pecado. Pero otros ya hemos confesado a Cristo, nos hemos arrepentido. Si te arrepentiste, ¿por qué vuelves a vivir la vida pasada? ¿Por qué vuelves a vivir de los pensamientos y los deseos pasados? El Señor está diciendo, ustedes son nueva criatura. Ustedes no pueden seguir viviendo en el mismo deseo, las mismas costumbres, los mismos hábitos que vivías anteriormente. En el texto de hoy, Juan escribe una orden de Dios para la iglesia con el propósito de que enderece sus vidas.
¿Cuál es el mandato de Dios? ¿Cuál es la orden que Juan está escribiendo? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. En el versículo 15, lo leo acá en la Biblia. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y si en usted no mora el amor del Padre, usted no es de Cristo. Y si en usted no mora el amor de Dios, no es de Dios. Y si no es de Dios, es del maligno. Porque solamente hay dos tipos de hijos: los hijos de Dios y los hijos del maligno. No hay más nadie. No hay intermedio. No hay una tercera opción. Es o somos hijos de Dios o somos hijos del maligno. Y si eres hijo de Dios, debes obedecer lo que dice la palabra de Dios. Si eres hijo de Dios, debes congregarte, orar, bendecir al prójimo, hacer obras de fe. Debes estar consciente de que has cambiado y no puedes volver a los rudimentos del mundo, no puedes volver a los deseos del mundo. No puede. Es la orden de Dios. ¿A qué mundo se refiere Juan? Dice la Biblia: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Será que Dios está diciendo no ames a las personas que habitan en el mundo? ¿Será que Dios está diciendo no ames la creación? No, ese no es el mundo a que se refiere Juan. Voy a permitirme leer Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Lo voy a leer directamente acá porque lo tengo aquí escrito. Dice Efesios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Repito, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. ¿A quién le está hablando Juan? Le está hablando a la iglesia. Le está hablando a la iglesia. Cuando Pedro habla a la iglesia. Cuando Pablo habla a la iglesia. Es un recordatorio de lo que nosotros fuimos tiempo pasado. Verbo ser, tiempo pasado. Tiempo pretérito para los que están estudiando. Ese es el pasado. Nosotros vivimos un pasado, pero no podemos seguir viviendo en ese pasado hoy en el presente. No podemos seguir viviendo en el pasado, hoy en el presente. Una pasta de hielo, un bloque de hielo, cuando lo metes en el agua, no vuelve a ser hielo. Ya no es hielo. Se derrite y se vuelve agua. Y si es agua, no es hielo. Y si es hielo, no es agua líquida. Entonces si usted es hijo de Dios, usted es hijo de Dios. Pero no puede seguir siendo, o es un rato hijo de Dios y otro rato hijo de Satanás. No puede ser. Jamás puede ser eso. O somos o no somos.
Yo le decía en estos días a un grupo de cristianos, o somos cristianos o no somos cristianos, pero no podemos seguir en esta circunstancia. Me llamo cristiano y hago lo que yo quiero. Me llamo cristiano y vuelvo a los deseos y a la vida que yo llevaba antes. No puede ser. La iglesia es para que respeten y para que adoren a Dios en todo momento. La iglesia tiene un propósito. La iglesia tiene el propósito que Dios le ha dado, que es la de reconciliar al mundo con Dios por medio de Jesucristo. Ese es el propósito que tiene la iglesia en la tierra. Y Dios no nos ha quitado porque nosotros no hemos cumplido con ese propósito todavía. Pero el día que venga la ira del Señor, se sabrá entonces quiénes somos. Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en delitos y pecados. Aquí hoy hay muchos muertos. Aquí hoy hay muchos muertos. Y la iglesia de hoy tiene muertos. Muertos espiritualmente. Todo aquel que no ha recibido a Jesucristo está muerto espiritualmente. Y no tiene entrada en el reino de Dios. El que esté muerto espiritualmente no tiene entrada en el reino de Dios. Porque jamás y nunca podemos entender que un Dios santo sentado en el trono donde Él dirige, donde Él reina, pueda permitir la entrada de un alma no arrepentida delante de Él. No puede ser, jamás y nunca. Tiene que estar arrepentido. Y el arrepentimiento significa el cambio de vida que usted va a demostrar. Vuelvo y repito, el Evangelio no es teoría. El Evangelio es práctica, vida práctica. Dice la palabra de Dios: estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, y el príncipe de este mundo se llama Satanás. El que no sigue a Cristo sigue a Satanás. El que sigue la corriente del mundo no sigue a Dios, está siguiendo a Satanás. Y Satanás te está haciendo milagros. Usted que no es cristiano y usted dice: voy a adorar, voy a pedirle a esta imagen, y esa imagen le va a hacer milagros. Pero no es la imagen, sino Satanás que está detrás de eso. El mundo corrupto, el mundo inmoral, el mundo que no es de Dios, sigue a Satanás. Juan estaba hablando de un mundo de deseos desordenados. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Juan está hablando de un mundo de deseos desordenados. En sí, el deseo no es malo. Porque un hombre desea casarse con una mujer. Y eso no es malo. La mujer desea casarse con ese hombre. Eso no es malo. El problema está en que desea casarse con esa persona y tener otras amantes u otros amantes. Ese es el problema, ese es el desorden. Pero el deseo en sí no es malo. El deseo sexual no es malo. El deseo sexual es malo si tú lo practicas fuera del matrimonio. Ese es el problema, ese es el desorden. A ese mundo se está refiriendo Juan, un mundo de deseos desordenados.
La injusticia, el odio, el miedo provienen de los deseos desordenados. De ahí viene la injusticia, el odio y el miedo. El mundo al que Juan se refiere y que Dios manda no amar es un sistema impío de civilización humana, valores, creencias y moral que está en rebelión contra Dios. Si no sigues a Cristo, si no sigues el Evangelio de Cristo, estás en rebelión contra Dios. Y lamentablemente no eres salvo. No eres salvo. Si estás en rebelión contra Dios, no puedes ser salvo. Jamás puedes ser salvo. Al menos que te arrepientas y llegues al conocimiento de la palabra de Dios. Es un sistema gobernado por el maligno. Repito, el sistema de la civilización humana, valores, creencia y moral que están en rebelión contra Dios, es un sistema gobernado por Satanás. Jesús dijo, más adelante creo que lo vamos a ver, no sé si hoy en otra oportunidad, pero Jesús dijo, ya no hablo mucho tiempo con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. Satanás nada tiene en Cristo. Por eso tú tienes que seguir a Cristo. Y la iglesia tiene que volverse a los principios básicos de Cristo, del cristianismo. Volveos a Él. Es el llamado. Vuélvanse a mí. La iglesia le está dando la espalda a Jesucristo. La pregunta que le he levantado: ¿por qué Dios dice que no amemos el mundo? Número uno, porque somos privilegiados en Cristo. Amada hermana, amado hermano, usted que tomó la decisión de recibir a Jesucristo, usted goza de privilegios que el mundo no puede tener. Usted goza de privilegios extraordinarios. Gozamos de algo maravilloso. La palabra privilegio, la voy a explicar, significa, de acuerdo a la Real Academia Española, dice exención de una obligación o ventaja. Exención de una obligación o ventaja exclusiva o especial que goza alguien por concesión de un superior o por determinadas circunstancias propias. Usted, querido hermano, usted está gozando de privilegios maravillosos. Usted está gozando de privilegios maravillosos que el mundo no puede tener, que el mundo quizás anhela, y ojalá y Dios quiera que fuese así, que tus vecinos anhelen vivir como tú vives, que tus parientes, tu familia anhele vivir y tener lo que tú tienes. No estoy hablando de posición económica, no estoy hablando de bienes, sino la promesa que tienes de Dios, de la vida eterna. No importa si morimos ahora, pero estamos seguros de que nos presentaremos delante de Cristo. Diga amén. Estamos seguros.
de que nos presentaremos delante del trono de la gracia y en el nombre de Jesús seremos bien recibidos. Pero si tú no tienes a Cristo, no vas a entrar al reino de los cielos. Así a usted le hagan los rezos, las noches, las misas. No, usted no puede entrar al reino de los cielos. Porque para entrar al reino de los cielos, dice la Biblia, debes nacer de nuevo. Y el nacer de nuevo significa arrepentirse de la vida que venía anteriormente para vivir la vida que Juan, Pedro, Pablo, Jesucristo nos ha mandado a cumplir. ¿Sí me hago entender? Entonces, el ser privilegiado significa tener algo exclusivo o algo en especial que goza alguien. En el caso de nosotros gozamos esa exclusividad. Para el creyente en Cristo, privilegio, podemos decir que son los beneficios salvíficos otorgados por la gracia de Dios. Ese es un privilegio para la iglesia. Beneficios salvíficos relacionados con la salvación de tu alma, la salvación de tu espíritu, la promesa de que resucitaremos en cuerpo nuevo y estaremos delante del Señor con cuerpo nuevo. ¿Por qué? Vuelvo y repito, que la persona que no tiene a Cristo no puede entrar al reino de los cielos, porque tiene que entrar con un cuerpo transformado espiritualmente. Y la transformación espiritual te la va a entregar Dios a través de Jesucristo el día que tú te arrepientes, recibes a Cristo y vive para Él. Vive para Él. Vida práctica, vive para Él. Son privilegios personales, porque estos privilegios no los heredan la familia. Yo soy cristiano, yo soy creyente en Cristo, pero si mi hijo o mi hija o mi hermano o mi hermana o mi padre o mi madre no toman la decisión de recibir a Cristo, la salvación que yo tengo no la van a heredar ellos. Como padre, mis hijos tienen que tomar la decisión de recibir a Jesucristo para ser salvos. Esta mañana decía el pastor, nosotros como padres debemos preocuparnos por la salvación de nuestros hijos. Y en este momento hago esa pregunta. ¿Qué está haciendo usted por la salvación de tus hijos? ¿Qué estás haciendo por la salvación de tus hijos? Uno de los beneficios o privilegios que el Señor nos muestra, lo vamos a leer, acompáñenme, en el versículo 12 del texto que estamos leyendo. Versículo 12 del texto que estamos leyendo. Dice la palabra de Dios, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por el nombre de Jesús. Los pecados nos fueron perdonados por el nombre de Jesús, no por el nombre de José Gregorio Hernández, no por el nombre de María, no por el nombre de Pilar, no por el nombre de Coromoto, no por el nombre de la Chinita. Han sido perdonados por el nombre de Jesucristo, que murió
y dio su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí. Arrepiéntete, hermano, amigo. Arrepiéntete de usted que no tiene a Cristo. Reciba la salvación hoy. Arrepiéntete, porque es necesario porque sin arrepentimiento usted no puede ir al cielo. Entonces, la palabra de Dios dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por el nombre de Jesús. Démosle gracias a Dios que Él nos perdonó nuestros pecados. Démosle gracias a Dios y vivamos una vida práctica evangélica, dándole gracias a Dios por ese perdón de pecados. Porque si Cristo no hubiese llevado los pecados en la cruz, nosotros hoy en día seríamos culpables de nuestra carga y no tendríamos la opción de llegar a la vida eterna con Cristo Jesús. Dice el texto: os escribo a vosotros, hijitos. Esa palabra hijitos tiene que ver con tecnia en el original, y se refiere a hijos engendrados. Es decir, vamos a explicarlo de esta manera: os escribo a vosotros que han sido engendrados, procreados por el Creador del universo. Hemos adquirido una naturaleza nueva, y esa naturaleza se llama la naturaleza espiritual. La hemos adquirido porque Dios nos la regaló, no porque usted haya hecho méritos, es porque Dios nos la regaló. Diga amén. Dios nos regaló esa naturaleza. Dios nos cambió. ¿Qué dice Santiago? Nos hizo nacer, nos hizo renacer, dice Pedro. Nos hizo. ¿Ven el verbo? Nos hizo renacer. No fui yo el que renací. Usted dice: no, es que yo renací de nuevo. No, fue Dios quien me hizo renacer. Es el Señor que nos hizo renacer por su propia voluntad, por su amor infinito. Es Él quien nos dio la vida nueva. Vean el verbo, la composición verbal, dijo mi hermano, la composición gramatical. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido. ¿Quién está aquí en el instituto? Os han sido perdonados. Os han sido perdonados. Eso se llama un pretérito perfecto compuesto. Y ese pretérito perfecto compuesto significa que la acción pasada es relevante hoy en día. El hecho de que Dios nos perdonó está siendo efectivo en el día de hoy. Esa es la forma verbal. No es que nos perdonó en Cristo. No, esa acción de perdonar está siendo efectiva en tu vida hoy en día. Por eso Dios quiere que te vuelvas a Él, que cambies tu manera de pensar, que confiemos en Él. Sí, hay que trabajar, es verdad, hay que trabajar, pero no le dediquemos el tiempo al trabajo y dejamos las cosas de Dios. No puede ser. Habla en un tiempo pretérito perfecto compuesto, que indica una acción pasada
con relevancia en el presente. Romanos 6, 1 y 2 dice, no podemos, lo voy a parafrasear allí, no podemos perseverar en el pecado porque hemos muerto. Otra vez el mismo pretérito perfecto compuesto. Hemos muerto. Usted murió el día que recibió a Cristo, usted murió para el mundo. Pero esa muerte repercute en la vida actual, en tu familia, en tu casa, en el trabajo, donde quiera que usted esté. Usted está muerto al pecado. Usted está muerto al pecado. Usted está muerto a los deseos del mundo. Usted no puede seguir así. Si usted, vuelvo y repito, si usted sigue viviendo los deseos del mundo, tiene que definirse. O eres de Dios y sigues a Dios, o eres de Satanás y te quedas con Satanás. Pero no podemos seguir en dos cosas. No se puede seguir. Hay que mejorar, cambiar nuestra vida. Donde tú te pares tiene que ser luz. Donde tú mires tienes que ser luz. Donde tú vivas tienes que ser luz. No se puede ser dos cosas a la vez. Santiago, cuando hablaba de la lengua, decía que la boca maldice y la boca bendice. Y dice, o bendices o maldices, pero no puedes tampoco tener las dos cosas. Hemos muerto entonces, hemos muerto al pecado y renacidos para santidad. La Biblia dice para innovación de vida, algo así, para vida nueva. Yo lo estoy parafraseando. El perdón de pecados es solo en Cristo. Nadie más te va a perdonar los pecados porque el único que murió en la cruz del Calvario se llama Jesucristo. Así usted, si los que me oyen por la radio, redes sociales, si usted cree que porque se confiesa con el sacerdote ya terminó sus pecados, es una mentira. El único que perdona los pecados se llama Jesucristo. Y el único que cargó los pecados en la cruz se llama Jesucristo. Y el único que le puede dar entrada al cielo se llama Jesucristo. No hay más nadie. Hay que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión. Y si usted está entendiendo el mensaje, usted debe tomar una decisión hoy mismo. Hoy debe tomar una decisión, seguir a Cristo o seguir al mundo. Pero debe tomar la decisión. Y la iglesia debe tomar la decisión de volverse a los principios básicos del cristianismo. Ya basta de tanta falta de fe. Ya basta de que seamos cristianos los domingos y más nada. Aquí hay actividades, la iglesia planifica actividades y la iglesia debe cumplir con esas actividades. Y si tú eres iglesia, pues debes acudir, debes cumplir con las actividades que se asignan. El perdón de pecados es solo en Cristo Jesús. Quien nos redimió, nos compró. La iglesia de Cristo ha sido comprada por precio. El precio es la sangre que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario. Y óigame bien lo que le voy a decir. Quien nos redimió y nos compró con su sangre. Si usted es una persona
que no quiere tomar la cena del Señor, usted está haciendo y está diciendo que la sangre de Cristo no sirve. Usted está diciendo que lo que Dios hizo en la cruz del Calvario no sirve para nada. Porque usted tiene que ser responsable de asumir la toma de la cena del Señor. Es un mandato, es una orden para usted y para mí. Y debemos cumplirla. La cena del Señor no es una fiesta. La cena del Señor es una celebración. Pero si acudes allí cuando es el 5 de julio y acudes allá cuando es el 19 de abril. Pero cuando celebramos la cena del Señor, entonces no puedo asistir a la cena porque tengo otro trabajo que hacer. No puedo asistir a la cena del Señor porque me llegó una familia. Mis queridos hermanos, esto es lo que Juan está diciendo. No amen el mundo, vuélvanse al camino del Señor. Vuélvanse a la vida cristiana práctica, no a la vida teórica. Voy a terminar. El Señor borró todos nuestros pecados. No se acordará más de ellos. Eso, el que quiera anotarlo, está en Isaías 43, 25. Dios no se acordó, no se acuerda de nuestros pecados. Él los tomó y se los llevó. ¿Por qué usted tiene que acordarse de esa vida pecaminosa anteriormente? Si ya confesaste tus pecados, Él los tomó y se los llevó y no se acuerda de ellos. No se acuerda de ellos. Pero si tú pecas hoy, ya usted no va a vivir en ese pecado, porque usted lo va a confesar. Esa es la diferencia de la iglesia que sigue a Cristo y el mundo que sigue a Satanás. El mundo peca y se queda en el pecado. Se lo voy a confesar al sacerdote. No. Usted tiene que arrepentirse de sus pecados y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Si no, no vale el arrepentimiento. No vale el perdón de pecados. Dios nos perdonó los pecados porque vinimos a Cristo. Él sigue perdonando nuestros pecados. Primera de Juan 1, 8 y 9 dice que si decimos que no tenemos pecados, mentimos y lo hacemos mentiroso a Él. Pero si confesamos el pecado que acabamos de cometer, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todas nuestras maldades. Pero usted tiene que vivir una vida práctica, no teórica. Y hago énfasis en esto porque la iglesia se está yendo más por la teoría que por la práctica. No importa, yo soy cristiano y me quedo durmiendo en mi casa. No importa, yo soy cristiano y yo no voy a los cultos, no voy a esto. No, la vida es práctica. La vida es práctica cristiana, no teórica. La Biblia nos enseña que quien se une a Cristo de verdad, quien se une a Cristo de verdad, sufre una transformación radical. Anoten la cita, Romanos 6:6. Si usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador, usted sufrió una transformación radical. Quiero decir, de raíz. Cambió de nuevo, cambió totalmente. El tiempo se nos va. Vamos a dejarlo hasta allí. En otra oportunidad continuaremos con una segunda parte de lo que es el tema. Se llama Dios exige no amar al mundo. Padre Santo, he expuesto tu palabra conforme tú me has dicho, Señor, conforme tú me has guiado. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque tú eres Dios bueno y justo. La iglesia ha entendido el mensaje. Y las personas que hoy están acá, invitados especiales, también han entendido el mensaje. Por eso creo, Señor, que tú les vas a transformar, Dios Todopoderoso. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero hacer un llamado a usted
que no ha recibido a Jesucristo. Ya usted escuchó el mensaje, ya usted entendió el mensaje, ya Dios le habló. Hago un llamado a ustedes para que se arrepienta de todos sus pecados. ¿Hay alguien aquí hoy que quiere recibir a Cristo, quiere cambiar su vida, quiere tener la promesa de la vida eterna? ¿Hay alguien aquí hoy? Yo le invito a que pase acá y hacemos la oración. ¿Hay alguien? ¿Usted entendió el mensaje? El mensaje para ti. Y puede ser que Dios te dé una nueva oportunidad, como a un señor que en estos días lo agarró la corriente y le partió esta broma aquí. Y hoy está vivo, está vivo. Y esa persona, Dios le dio una oportunidad más para que pueda ser salvo. Yo voy a hacer esta oración. La iglesia inclina su rostro. Si usted no ha recibido a Cristo, puede hacer esta oración conmigo. Amado Dios, he entendido el llamado tuyo. Reconozco que soy una persona pecadora. Me arrepiento de tantos pecados cometidos. Los confieso ante ti. Tomo la decisión de recibir a Jesucristo como mi único Señor para obedecerle y Salvador para mi alma. Muchas gracias, Padre, porque me has inscrito en el libro y porque tú me has salvado. En el nombre de Jesús. Amén.